Estimados compañeros del Encuentro de Chepén, mi nombre es Viviana Meléndez, soy integrante del Movimiento de Profesionales Católicos del Perú y desde hace unos meses mi comunidad nos encargó el servicio de asumir la presidencia del movimiento. Es precisamente debido a ese encargo que en este momento no nos es posible acompañarlos de manera presencial como hubiera sido nuestro deseo, porque en estos días estamos de forma simultánea participando en la 38 Asamblea Mundial del MIC, el Movimiento Internacional de Intelectuales Católicos Pax Romana, al cual pertenece el MPC. Ese evento demanda nuestra participación en horarios que nos impidieron participar en vuestro encuentro. En primer lugar, quisiera saludar la realización del encuentro de Chepén y el esfuerzo que ha supuesto para todas y cada una de las personas que han contribuido a que éste se desarrolle, y quiero explicar la razón. En este momento hay un imperativo muy grande a nivel regional, nacional y global de que los católicos que acogemos el don de la fe y asumimos el seguimiento de Jesús y el anuncio de la buena nueva del Evangelio, ahora, como nunca antes, somos testigos de diferentes indolencias. La indolencia frente al genocidio global. Hay pueblos enteros que están siendo masacrados indiscriminadamente por intereses económicos, por intereses subalternos de control territorial a nivel planetario, que por privilegiar estos intereses sacrifican vidas humanas de niños, niñas, jóvenes, hombres, mujeres, ancianos y ancianas, que están muriendo bajo sus armas. No podemos ser indiferentes a ello porque ello supondría renunciar a nuestra propia humanidad, a nuestra esencia como seres humanos y a nuestra identidad como hermanos todos, todas, hijos e hijas de un mismo Padre. Tampoco podemos ser indiferentes a la violencia criminal que azota nuestro país en las diversas regiones. Violencia criminal, además, avalada por diversas leyes de este Congreso nefasto, de esta mafia corrupta que gobierna actualmente el país y que ha logrado capturar la mayoría de espacios de gobierno y que hacen sumamente difícil el ejercicio de los derechos ciudadanos, de los derechos civiles, de los derechos humanos. No podemos cerrar los ojos a los cientos de personas que están muriendo debido a la violencia criminal, a la violencia del crimen organizado y también a la de las mafias que están condenando a la esclavitud sexual a cientos de niñas y mujeres que viven esclavizadas en asentamientos mineros. No podemos escapar a los desafíos que ello supone, de hacernos cargo, ya que los decisores de política de este país no lo van a hacer. Y no lo van a hacer porque no está dentro de sus agendas, porque ello no forma parte de sus intereses. La atención a las necesidades de nuestro pueblo, la alimentación, la salud, la educación, la vivienda y el trabajo decente, solo los defendemos quienes defendemos la vida buena, la vida en abundancia para todas y todos, como es la voluntad de nuestro Padre. Entonces, somos nosotros, pequeño granito de mostaza, fermento de la sociedad, sal de la tierra, a quienes les corresponde esta tarea, porque es parte del anuncio de la buena nueva. Creo que esta es nuestra tarea y allí tenemos que estar abocados. Por eso es tan importante, tan relevante la realización de este encuentro. Un elemento más que constituye parte del diagnóstico de este ver que nos convoca. Este tiempo es, como ningún otro momento en la historia del mundo, un momento propicio, un kairos. Tenemos una iglesia que pugna por reivindicar al mundo católico, al mundo creyente, el mensaje de la buena nueva. El llamado a optar preferencialmente por los pobres ha llegado a las más altas esferas del Vaticano y ha colocado en los documentos pontificios, como es el caso de la exhortación apostólica Dilexite, te he amado. Pero no es suficiente, porque aunque algunos documentos de la doctrina social de la Iglesia reivindican la opción preferencial por los pobres, estas propuestas siguen siendo orientaciones que solo llegan a pequeñas élites y que aún no forman parte del sentido común, del sentido mayoritario de católicos y creyentes. Entonces, creo que es importante que tengamos presente todo esto, pues la tarea que está en nuestras manos es muy grande. Por eso es tan importante este espacio de encuentro, de reflexión y discernimiento que están ustedes compartiendo. Luego de esbozar este breve y apretado momento del ver,
donde hemos pasado rápidamente por la situación del mundo, de nuestro país y de nuestra iglesia, comparto algunos elementos para nutrir el momento del juzgar. Creo que cada uno de nosotros tiene un texto bíblico, un texto de la palabra que nos resuena, que nos hace sentido, que ha marcado de diferentes maneras nuestras vidas. Yo quisiera compartir con ustedes dos textos de la palabra que a mí me resuenan, que para mí son muy importantes y marcan una manera particular mi vida, mi compromiso y mi espiritualidad. El primero es el texto del Génesis 4, donde el Señor le pregunta a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? El otro texto que me resuena muchísimo, que tiene gran significado, es el texto de la parábola del buen samaritano, de aquel hombre que pasa, un hombre de un pueblo mal visto como era el pueblo de Samaria y que ve a un hombre tirado, herido, maltratado, y que recoge, atiende, cura y que lleva a una posada y que pide que por favor se hagan cargo de él, que lo cuiden, que él a su regreso se hará cargo de sus necesidades, que por favor lo atiendan. Creo que hoy más que nunca el Señor nos pregunta a cada uno de nosotros, a cada una de nosotras, ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué cosa es lo que estamos haciendo por ese hermano? Por el hermano que está próximo a nosotros, por el que está en nuestras comunidades, en nuestras localidades, en nuestras regiones, tanto en el país como en el mundo. El Señor reclama por nuestro hermano y nos pide cuentas, nos demanda cuánto de cuidado le estamos brindando. Y en el caso del samaritano, el Señor nos dice que el que cumplió su voluntad fue el que fue fiel a la buena nueva. Es justamente el samaritano. No importa su identidad, no importan sus creencias. El que cumplió con la voluntad de Dios es aquel que se hizo prójimo, el que se acercó a la necesidad del vulnerable, del herido, del enfermo, del maltratado. El Señor no nos pregunta cuál es tu pueblo, de dónde eres, cuál es tu fe, en qué crees. El Señor nos muestra el camino y nos muestra que el camino es el servicio al vulnerable, que ese es el camino de seguimiento a su voluntad. Aquel por el que Dios nos reclama como nuestro hermano es el pobre, el vulnerable, ese prójimo al cual tenemos que acercarnos permanentemente. Yo me quedo con estas dos imágenes que a lo largo de nuestra trayectoria y formación nos han resonado y que en cantidad de cursos de teología, de revisiones de vida, de reuniones comunitarias, hemos reflexionado sobre estos potentes mensajes. Hace un año, Francisco nos regaló Spes no confundit, Esperanza no defrauda, la bula de la esperanza por el jubileo 2025. En esa bula, Francisco nos envía en misión para que la esperanza llegue precisamente a los rostros de los vulnerables de la tierra. Nos encarga de devolver la esperanza a aquellas personas que viven en situación de guerra, en situación de calle, en situación de cárcel, a los pobres, a los vulnerables, a los enfermos, a los jóvenes, aquellos rostros sufrientes de Cristo hoy, en este momento, en el aquí y en el ahora, en el mundo y en nuestro país. Yo lo menciono ahora porque creo que debe ser el espíritu con el cual debemos hacer este proceso de revisión comunitaria que es el encuentro de Chepén. Ya hemos transitado brevemente por el ver y por el juzgar. Ahora quisiera decir algunas palabras sobre los desafíos que configuran nuestro actuar. Desafíos grandes, desafíos muy fuertes, desafíos que nos señalan un itinerario muy importante en este país. Creo que a nivel de iglesia hay mucho por hacer. Son ustedes quienes conocen muchísimo mejor que yo la situación de cada iglesia local, con sus fortalezas y sus desafíos. Permítanme compartirles brevemente nuestra experiencia en la iglesia de Lima. Fue Monseñor Alfredo Vizcarra que marca un punto de quiebre en la Comisión Episcopal para Jóvenes y Laicos, comisión de la Conferencia Episcopal Peruana que asumió hace 7 años y que dio lugar a que los movimientos de la corriente pudiéramos volver a realizar un rol de incidencia en estos espacios.
Esa es una de las dimensiones de este Kairos del cual les hablaba. Cuando Monseñor Alfredo asumió la presidencia de la Comisión Episcopal para Jóvenes y Laicos, los movimientos de la Mesa de Movimientos Laicales nos acercamos y conversamos con él. Pusimos nuestro servicio a disposición de fortalecer este espacio de iglesia, porque creemos que es un espacio importante. Desde entonces, estamos activando en la Comisión Episcopal para Jóvenes y Laicos, que además se encarga de la pastoral de juventud, de la pastoral juvenil, de la pastoral universitaria. Nosotros particularmente estamos trabajando con los movimientos laicos, que viene siendo un espacio sinodal, un espacio de conocimiento de diversas formas de ser laicos, de conocer diversos carismas, diversos tipos de servicio y formas de espiritualidad. En este camino de 7 años juntos, reconocemos que su trabajo también es importante, el trabajo de los movimientos, de los otros movimientos. Creo que desde una mirada humilde y del servicio es importante reconocer que hay tanto por hacer, pues como dicen, mucha es la mies y pocos los jornaleros. Entonces, es importante valorar los espacios donde todos nos encontramos, donde todos hacemos un esfuerzo grande por reconocernos como hijos de Dios, hijos del mismo Padre, aun cuando tengamos diferentes maneras de asumir el mensaje del Evangelio, diversas maneras de trabajo en la iglesia y en el mundo. Monseñor Vizcarra ya no está en la presidencia de esa comisión, pero el espíritu que él marcó en los 6 años que la presidió sigue vigente. Lo mismo ocurre en la Comisión Arquidiocesana de Movimientos Laicales, una instancia que se ha formado hace poco más de un año en la Arquidiócesis de Lima. Hacemos un trabajo de incidencia poniendo de relieve siempre esta mirada del Evangelio, este anuncio de la buena nueva, esta opción preferencial por el pobre, por los vulnerables, de los que nos hablaba hace más de 50 años Teología de la Liberación, y de la que también nos hablaban Medellín, Puebla, Aparecida, y nos habla toda la propuesta de iglesia sinodal que nos ha legado Francisco y que nuestro Papa León XIV reivindica y ha puesto con todas sus letras en Dilexite, la opción preferencial por los pobres que ahora está a la altura de los documentos pontificios del Vaticano. Creo que es importante que lo tengamos presente porque ello supone trabajar con tesón, con sencillez, con humildad y sobre todo con un testimonio de coherencia personal y comunitaria, pues solo así es como nos legitimamos en los espacios de iglesia. Ahora quisiera referirme a otra dimensión de nuestra práctica. En estos momentos en que la vida y la sobrevivencia de cientos, miles de personas son maltratadas por el Estado, maltratadas por las estructuras injustas de la sociedad y que también son afectadas en sus vidas directamente por la violencia criminal, necesitamos darle un vuelco a esta situación. Creo que si el pueblo empezaba a movilizarse en las últimas semanas, también el día de hoy, 14 de noviembre, es porque ve con esperanza las próximas elecciones de abril del próximo año. Yo creo que es importante también que hagamos un esfuerzo, un gran esfuerzo de evangelización en los espacios de la política. Yo sé, estoy convencida de lo que nos une como comunidad en este espacio, en las comunidades que se encuentran ahora reunidas en Chepén, es su compromiso, su fidelidad al Evangelio, su compromiso cierto, radical, cotidiano, terco de servicio a los vulnerables del país. Pero eso tiene que ir siendo parte del sentido común dentro de la iglesia, dentro de los espacios de sociedad. Es necesario dar testimonio de nuestra presencia como laicos en la sociedad, en los espacios de la política orientada al bien común, en los espacios de la política que estamos tratando de revalorar, de reivindicar el sentido de la política como servicio orientado al bienestar de todos y todas. Esa es una tarea muy importante. Yo creo que ustedes, muchísimo mejor que yo, van a trabajar esos temas, estos puntos de reflexión a lo largo de estos días. Yo simplemente les felicito, reitero mi cariño y mi compromiso con ustedes en la medida de lo posible, acompañarlos espiritualmente, saber que están en nuestros pensamientos y que miramos este encuentro con mucha alegría y con mucha esperanza. Como decía Leonardo Boff, en América Latina, nuestra espiritualidad está marcada no solo por el ver, juzgar y actuar, sino también por el celebrar.
Nuestras comunidades reclaman como parte de su identidad ser comunidades orantes y celebrantes. Yo creo que es muy importante que estos días sean también un tiempo propicio para orar y celebrar la vida y la esperanza, a pesar de que los tiempos de tribulación y la presencia de la muerte en nuestras vidas es una amenaza permanente. Una palabra personal. Mi familia paterna es de Huamachuco. Allí celebramos a la Virgen de la Altagracia y a San Francisco de Asís. Con todo cariño y con mucha humildad les envío una bendición, invocando la gracia de la protección de nuestra Madre amorosa, la Virgen María, en las advocaciones de la Virgen de la Altagracia de Huamachuco y de la Virgen de la Puerta de Otusco. Que el Espíritu Santo nos dé la inteligencia para discernir los signos de los tiempos y que cada quien tenga oídos para oír y ojos para ver cuál es el camino de servicio que el Señor nos tiene reservado para cada uno, para cada una. Que el espíritu de nuestros mayores inspire nuestra reflexión y el testimonio de nuestros mártires y santos anime y fortalezca nuestra esperanza. Que el espíritu de Gustavo Gutiérrez, Jorge Álvarez Calderón, Juan Dumont, Andrés Gallego, Felipe Segarra y tantos otros pastores nos acompañen en estos días. Que el Espíritu del Señor los acompañe y les dé la fuerza para discernir, que les dé la fortaleza para asumir los desafíos que identifiquemos en este día. Les mando también un abrazo lleno de cariño, lleno de luz y fortaleza para todos, para todas y cada uno, cada una de ustedes. Cariños a todos.